Hola a todos. Pues buenas tardes a todos. Yo soy David Durán, el director actual del Departamento de Arquitectura de CEDIM. Y pues la idea de este webinar, para los que estén conectados, vamos a intentar hacer una introducción, que ahora mismo hay 20 participantes. Pero la idea es resolver algunas dudas que han tenido de inquietudes acerca básicamente de por qué la carrera de arquitectura está dividida, o el departamento está dividido básicamente en dos vertientes. Una que tiene que ver con la parte de experiencias en interiores, aunque es arquitectura también, y la otra con la parte de estrategias urbanas, ¿no? Y la idea, y en lo que me voy a enfocar, aparte de hablar acerca de la filosofía que tiene la carrera y las vertientes o qué es lo que significa esto de arquitectura y estrategias urbanas, porque no queda muy claro, es intentar resolver algunas de las dudas que han tenido, que bueno, pues aquí me hice como una especie de guía donde preguntaban muchas cosas que pues al final también la idea es que puedan preguntar acerca de lo que pues de alguna forma les voy a presentar hoy, que es la manera en que pude simplificar, digamos, que todos los conceptos que van detrás de lo que es la arquitectura y estrategia urbana. Entonces, pues vamos a empezar igual como introducción. Si quieren saber un poco más acerca de lo que he hecho, el currículum, pueden entrar a la página de CEDIM. Académicamente, mi carrera académica viene en la parte del staff y se pueden meter a la parte de arquitectura y ahí pueden checar. Si quieren revisar mi perfil profesional, que resumiéndolo muy poco, pues bueno, básicamente terminé un doctorado en urbanismo, innovación tecnológica y edificación. Y a partir de ahí empecé dos carreras paralelas, que una es la parte académica y la otra la profesional, donde hemos intentado desarrollar colaboraciones con varios despachos, como Zaha Hadid, Toyo Ito, con los que hemos colaborado, y a nivel México también. Y académicamente, pues bueno, he estado colaborando con varias universidades y actualmente pues colaboro con CEDIM en la parte de la dirección de este departamento en los dos programas que corresponden a arquitectura. Entonces voy a comenzar un poco explicándoles acerca de la parte de estrategias urbanas y sobre todo en lo que nos enfocamos es la integridad o la integración de varios conceptos, pero básicamente lo que tiene que ver es con la vida de las personas, ¿no? El referente y más importante es las personas y cuál es toda la parte de interacción que tienen desde el espacio privado al espacio público y cómo se mueven por la ciudad, es decir, cómo consumimos, cómo socializamos, eh, que ahora, bueno, es básicamente el cómo nos movemos por la ciudad, ¿no? Y eso con la relación con el espacio. Aquí intenté hacer una especie de diagramas para que entendieran un poco cuál es la interacción que se desarrolla solo cuando están las personas, el cómo vivimos los espacios, cómo los caminamos, que puede ser el espacio público o privado, ¿no? Y ese espacio, el cómo se va desarrollando en base a las propias interacciones que tiene la vida humana. Y evidentemente, cuál es la relación de estos espacios con los edificios. Entonces, básicamente, esos tres conceptos son como el alma de la parte de arquitectura, estrategias urbanas, que es la gente, el espacio y los edificios. Para entender un poco esto que les mostré de estos tres conceptos que se aglomeran, que es, digamos, que la vida pública, que un edificio, aunque sea una casa, al final acaba perteneciendo a la vida pública, están determinados en otros subconceptos que nosotros tenemos que entender como parte de la estrategia urbana, ¿no? Que uno de ellos es la seguridad, es decir, al caminar, etcétera, el cómo
cómo nosotros interactuamos con la ciudad, ¿no? Que las calles sean seguras, etcétera. Otra de ellas tiene que ver con la sustentabilidad, que aquí hay otros subtemas que están relacionados con la parte de la movilidad, del peatón, de la energía, etcétera, que ya lo vamos a ver más adelante. Otra que es bien importante, que es probablemente la que más están basadas, son pues, que la ciudad sea atractiva, es decir, que los edificios sean bonitos, por decir de alguna manera, que es un juicio de valor un poco extraño, que no es normal utilizarlo en arquitectura, pero es que la ciudad de alguna manera, visto desde una manera arquitectónica, que represente una identidad. Entonces, pues bueno, si todos sus edificios son pensados y están, o sea, de alguna manera responden al lugar donde están, pues tienen como cierta interacción, ¿no? Otra de ellas es la salud, que pues bueno, me pareció interesante colocarlo, ya que ahorita estamos viviendo una situación en la cual es parte de una estrategia urbana, política, económica y social que se está viviendo. Y que obviamente pues todas las restricciones que está habiendo desde las tienditas o desde nuestra propia casa hasta cómo nos manejamos en el espacio público, cómo andamos en los carros, etcétera, me parece también que era algo importante, pero no solamente está relacionado con eso, sino que también hay una relación directa con que la ciudad puede ser un lugar donde nosotros nos podamos sentir saludables, ¿no? Que podamos salir a correr, que podamos salir a hacer actividades, como digo, para los que son de Monterrey, pues ir a la presa, el contacto con la naturaleza o tener simplemente lugares como parques donde poder ir a pasear el perro, etcétera, ¿no? Hay una relación de estructura urbana que es parte de la arquitectura. Y la otra manera, la última de ellas que está relacionada es la parte de cómo se vive la ciudad, ¿no? Entonces, ciudades, por ejemplo, como Nueva York, Barcelona, París, etcétera, que son ciudades que son muy caminables, donde existe un esquema de una densidad media en los centros y que existe, por ejemplo, el área comercial en la parte de abajo, que esto permite que exista un flujo de gente importante caminando las calles, tomándose un café, etcétera. Es la manera en que lo podemos vivir. Por ejemplo, en Monterrey es muy claro que la manera en que tenemos de vivirlo es a través de plazas, ¿no? Muy del estilo americano. Entonces, la estrategia urbana o el urbanismo en este sentido está más relacionado con los espacios destinados para la actividad social o la manera en que vivimos ese lugar, ¿no? Si vas a un restaurante, vas a una plaza, pero no existen dentro de la propia ciudad como en los núcleos urbanos, tal vez como las ciudades que acabo de comentar. Como parte también importante de la situación era cuando tú diseñas un edificio, porque probablemente dicen, bueno, pero si estoy estudiando arquitectura, ¿cuál es la relación que yo puedo llegar a tener con la parte de la estrategia urbana? Y siempre pongo de ejemplo que es bien importante, cuando a ti te encargan un hotel, por ejemplo, tú tienes que definir, por ejemplo, cuál es si a ti un cliente te dice, oye, voy a poner un hotel boutique en Apodaca, por decir algo localmente, ¿no? Pero los que no sean de Monterrey, probablemente no acabarán entendiendo si no conocen, pero bueno, es una zona alejada de la ciudad, un suburbio, en el cual, pues, digamos que no es como la mejor localización. Para en el tema urbanístico, en inglés se dice why location matter, y es porque la parte de la ubicación tiene que responder directamente al tipo de edificio o al tipo de arquitectura que acabe determinando para cierto lugar, ¿no? Si es un ecohotel, pues obviamente tendría que estar rodeado de naturaleza, etcétera. Pero hay ciertos conceptos que son importantes y por los cuales pongo este diagrama, porque es como parte de la estrategia es también la movilidad, ¿no? Que va a tener la transportación, rodeado de qué está, cuáles son las facilidades, la infraestructura urbana que existe. Entonces, es por eso que hay cierto nivel de importancia y cuál es la relación que existe entre ese espacio y las actividades que puedas hacer, ¿no? Entonces, probablemente un hotel boutique en una zona, en un suburbio donde pues tienes que hacer 2 horas desde el aeropuerto
hasta ese lugar, por más que tengas el hotel más bonito, pues no va a corresponder o no va a haber una relación entre el tipo de arquitectura que se está proponiendo y el espacio, porque el contexto no responde a eso, ¿no? Entonces es importante también, a veces hay que decirle a los clientes, que siempre te llega algún cliente que dice, es que tengo un terreno que me heredaron mi abuelo y entonces ahí quiero hacer un hotel, ¿no? Entonces de que no, o sea, no te queda un hotel, probablemente es mejor que, pues, que hagas una nave industrial, ¿no? Entonces también es como nuestra responsabilidad como arquitectos el poder decirle a la gente qué es lo correcto o qué no es lo correcto respecto a cómo, digo que es difícil, ¿no? En situaciones también, pero básicamente esa es como la idea, o sea, la estrategia está en que también a tu cliente o lo que acabes desarrollando arquitectónicamente, pues funcione correctamente como negocio, etcétera, ¿no? Este es un poco otro de los diagramas que quise poner porque aquí un poco se coloca, digamos que todos los elementos que tienen que ver con la arquitectura y estrategia urbana. La estrategia tiene que ver con las cuestiones de, por ejemplo, el tema paisajístico, el tema de que las ciudades pues estén otra vez verdes, el tema energético, el tema de que sean caminables, el tema de la transportación, estacionamientos, uso de bicicleta, el transporte público, las vías de transporte público que son importantes también. Dentro de la parte de la estrategia, pues está el desarrollo, por ejemplo, de la movilidad, que tiene que ver no solamente a nivel de usar el carro, sino también pues de tener como elementos como puede ser un tranvía, la bicicleta, taxis, etcétera, ¿no? O sea, que acaben funcionando y que se acaben correlacionando unos entre otros y que acaben funcionando bien dentro de lo que es la parte de ese ecosistema que tiene que ver no solo con un edificio particularmente. Entonces, algo que les quería mostrar era que básicamente cuando uno diseña arquitectura, lo que desarrolla son una serie de capas de la ciudad, ¿no? Y las separa. Entonces, la primera capa está relacionada con, digamos que a una macroescala, la relación que existe con toda la parte de las calles, de la planeación de la ciudad, es decir, cómo llego de un lugar a otro, cómo me muevo, etcétera, cómo están relacionadas, porque obviamente son como una especie de venas que existen dentro de las ciudades y alrededor de todas ellas, pues hay primarias, secundarias, terciarias, etcétera, ¿no? Y entonces son como parte de ese plan. Y a esto hay que sumarle, por ejemplo, la topografía, ¿no? Y toda la parte, pues, que se ha ido heredando a partir de los años 50, que ha habido como el mayor incremento de construcción, digamos, pues, las grandes ciudades, etcétera. Pues ha habido el incremento tanto de edificios, a nivel del cambio, por ejemplo, los carros, ¿no? Ha aumentado la población, han aumentado los coches, etcétera. Entonces, obviamente también, por ejemplo, en lugares o en ciudades accidentadas, por ejemplo, topográficamente, también tiene que ver, por ejemplo, el cómo construyes en una montaña, cómo construyes en el valle, etcétera, ¿no? Para evitar como parte de la estrategia el que no se te inunde, ¿no? Que ya ha pasado situaciones de que se desborda el río, se puede inundar, etcétera. O dónde los colocas también, manteniendo lo primero que se mostró, que fue lo de la parte de la seguridad. Obviamente también, pues una de las cosas bien importantes es el reciclaje urbano, que es el que tiene que ver también con el desarrollo de que la infraestructura ya existente, el cómo la podemos actualizar para poder de alguna manera como mantener la esencia de la ciudad, pero que de alguna forma acabe respondiendo a las necesidades actuales de los usuarios, ¿no? Obviamente todo esto acompañado de nuevas maneras de relacionarse a nivel de espacio urbano, porque obviamente pues otra de las cosas que tienen que ver es el paisajismo, ¿no? El cómo afectamos que el paisajismo dentro de esto no nada más tiene que ser el paisajismo como lo conocen, de poner árboles, etcétera, sino que por ejemplo el skyline de una ciudad puede estar determinado por edificios de vidrio o espejo o lo que sea, pero es parte del paisaje de la ciudad, ¿no? El cómo se relaciona con las montañas, el cómo se relaciona con la calle directamente, con la escala humana, con la escala del coche, con la escala
y también nuevas maneras de vivir, ¿no? Porque es una forma en la que a lo mejor antes se vivía de una manera muy horizontal, en la que cada familia vivía en una casa y hoy se vive en torres altísimas donde pues la infraestructura tiene que responder a el área donde antes probablemente vivían 10 familias, pues ahora al hacer edificios altos de 50 niveles, pues lo que acabas es teniendo un estilo de vida mucho más moderno, pero la infraestructura de la ciudad tiene que responder precisamente a eso, ¿no? Porque aumentas el tráfico. Donde antes vivían 10 familias, ahora hay una torre gigantesca con alberca, con asadores, etcétera, etcétera, pero donde ahora viven 200 familias, ¿no? Entonces, al haber 200 familias, pues hay 600 coches. Eh, Obviamente, pues el drenaje tiene que ser para 600 familias, ¿no? El tema de evacuación, el tema de transportación vertical, que es diferente. A lo mejor viviendo en una casa no hace falta un elevador, pero ahí sí, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es un poco como que al final todas estas capas que he estado explicando, pues generan una especie de planificación del sitio. Y eso te permite tener, pues, dónde están escuelas, dónde están hospitales, dónde están farmacias, y que acabes teniendo de alguna manera una parte de todos los servicios que son necesarios para que la gente y la ciudad pueda vivir correctamente. Dentro de la parte de estrategias y como última, algo que quería también determinar es que, porque mucha gente me dice, a mí me gusta la sustentabilidad y todo este rollo de la parte de generar, pues de la gestión de residuos, etcétera. Algo que tiene que ver el tema de estrategia urbana, precisamente tiene que ver, una es con la cuestión física del edificio en sí o la ciudad, pero el segundo tiene que ver con la cuestión del ambiente, que no nada más tiene que ver con que puedas plantar árboles, sino en generar sistemas dentro de la ciudad y de los edificios que de alguna manera regeneren pues el aire limpio, la manera de cuidar agua, etcétera. Sobre todo, pues también tomando en cuenta que alguien que hace arquitectura como ente social, pues tiene la relación directa con la parte de la economía, la política, la parte de la cultura, que es importantísima también, ¿no? Como arquitectos somos actores sociales, culturales, económicos, etcétera, ¿no? Y sobre todo, pues también conscientes del ambiente, etcétera. Entonces, más o menos en esto, algo que les quería enseñar era como dentro de toda esa parte de la regeneración, imagínense que dentro de la primer bolita de Urban Regeneration existen todos los edificios y entonces ahí vamos a empezar como a dividir las partes, donde por ejemplo, quería poner algunos ejemplos para que lo entendieran, pero era, por ejemplo, la parte de la regeneración urbana, como hoy, por ejemplo, podríamos proponer cosas a nivel de innovación como la agricultura urbana, ¿no? Por ejemplo, cómo improvisar cosas dentro del espacio público que pudieran generar mayor calidad de vida o incluso aumentar la calidad de vida de las personas, ¿no? Que está bien padre, como por ejemplo ir a las calles y que estén en un camellón de árboles donde puedas correr, pasear al perro, sentarte a tomar un café, etcétera, ¿no? La otra es el tema del cuidado de aguas, que pueden ser otros, ¿no? Pero era simplemente como entender que también es bien importante empezar a utilizar estrategias para, pues, poder volver a recuperar el agua o de alguna manera utilizarla tanto para ocuparlo, para cosas comunes como desde lavar el carro, regar las plantas, etcétera. Y sobre todo, cómo también toda esta parte del agua pues es necesario para lo primero, ¿no? Que es lo de la agricultura urbana, que no necesariamente que diga agricultura urbana quiere decir que vas a hacer tomates, ¿no? O sea, puede haber árboles y esos árboles pues necesitan ser regados, etcétera. Entonces lo que generan dentro del espacio público o del espacio es generar un ambiente de mucha mayor calidad, ¿no? Obviamente, esto, por ejemplo, que tiene que ver con todo el tema también del medio ambiente, pero que también tiene que ver con una cuestión social y cultural, es el tema de cómo puedes hacer reciclaje y la producción de energía a través de los mismos, ¿no? O usar materiales que ya podrían acabar aplicándose a otras cosas o incluso acabar entendiendo como
como arquitectos si podemos utilizar residuos y procesarlos para crear un material nuevo para poder construir nuestros propios edificios, ¿no? Y la última que quise poner como un ejercicio es cómo también dentro de la ciudad, y aunque sean edificios aislados, si cada uno de estos edificios fueran parte de una estrategia, cómo podríamos generar a través de louvers, de placas, celdas fotovoltaicas, temas de generar edificios que pudieran satisfacer su propia demanda de energía o incluso poder donar esa energía a la ciudad y entonces crear una estrategia para que ese edificio acabe siendo realmente sustentable y que acabe produciendo más energía de lo que probablemente se acabe necesitando para el uso del propio edificio, ¿no? Y como último, pues hay algo que este diagrama quería mostrar, que es, pues obviamente la evolución que ha habido a través del tiempo, como hoy, pues digo que a lo mejor no todo el mundo puede tener un Tesla, pero que estos carros eléctricos que definitivamente son el futuro, la manera en que te vas a mover, que no sé si van a ser railings, etcétera. Si ven los diagramas son muy sencillos, los edificios no importa cómo sean, lo que hay que entender es que la suma de todos ellos, o sea, generan el que tú tengas que tener una estrategia para que toda la ciudad acabe funcionando en todos los aspectos que había hablado antes, ¿no? Entonces, hoy existe una barrera física entre cada uno de estos elementos porque algo que necesitamos hacer es de alguna manera hacer una transformación dentro de los propios edificios o dentro de los propios sistemas que acaban funcionando dentro de la ciudad para crear como clústeres locales que se pueden ir mejorando, donde la gente pues pueda correr, caminar, salir a pasear, jugar los niños, etcétera, etcétera. Y acabar creando cosas que, que pues pueden ser súper innovadoras y que probablemente para un arquitecto es algo como bien raro, pero creo que es el momento en el que, por ejemplo, a nivel urbano podríamos crear apps, ¿no? Donde podríamos ver dónde podremos usar un carro o cómo poder pedir un carro o rentar un carro para poderlo funcionar, que en algunas ciudades ya funciona. Puedes rentar una bici o intercambias un coche en un lugar y otro y tú lo vas como moviendo. Entonces, por ejemplo, son movilidades sin necesidad de tener un coche hoy ya o comprar un coche, ¿no? Y esto te permitiría tener más espacio porque es un problema estacionarlo, etcétera, sino que tú llegas, lo dejas en un lugar y alguien más lo pide y ya se lo vuelve a llevar y tú vas pidiendo otros, ¿no? Por ejemplo, el poder tener incluso internet a nivel ciudad, ¿no? Que pudieras estar como conectado en toda la ciudad sin necesidad de traer datos, etcétera, es algo que eso hace las Smart Citizens, donde todo funciona y los datos son en tiempos reales, tener lugares donde cargar el coche, la bicicleta, el monopatín, etcétera, ¿no? Y básicamente, o sea, lo que quería mostrar con esto es cómo la estrategia urbana precisamente tiene que ver con cómo de alguna forma todos los elementos que vemos todos los días, pero acabamos pasando un poco desapercibidos, tienen que convivir dentro de un mismo espacio, ¿no? Un espacio que probablemente nosotros le decimos ciudades, pero que de alguna manera hoy están restringidas por ciertas cosas o barreras físicas, que precisamente lo que buscamos dentro de la carrera es cómo romperlas y poder hacer propuestas totalmente distintas respecto a a cómo acabará funcionando el futuro de las mismas, ¿no? Y bueno, con esto, pues más o menos, digo, espero que pudiera haber quedado un poco más claro el tema de, mm, de la filosofía de las estrategias urbanas. Eh, y, y digo, no sé si quieran pasar a las preguntas, que no sé a través de dónde las van a ver si puedo ver alguno aquí.
que a través del chat pues, pueden preguntar. Si, no sé si hay algún... Déjenme ver, porque creo que no. ¿Hay alguna? Bueno, me comentan que igual pueden hacer, las preguntas las pueden hacer a través del chat o en la sección de Q&A, que está también por aquí por esta parte. Entonces no sé si haya alguna pregunta. A ver, ¿alguien tiene una pregunta? Bueno, Margaret no ha preguntado. Yair pregunta, ¿es muy difícil la manera en que llevan las matemáticas? Realmente las matemáticas para un arquitecto son cosas sencillas, o sea, son temas de áreas, geometría descriptiva pura, o sea, mientras sepas sacar el volumen de algo, respecto a distancias, etcétera, o sea, son matemáticas muy sencillas, no hay integrales derivadas, etcétera, etcétera. Margaret, respecto a la otra área de arquitectura, ¿puede relacionarse de alguna manera? Están ampliamente relacionadas. Lo único que cambia es la escala de las dos. O sea, una es una escala gigantesca, macro, ¿no? La ciudad completa, y la otra es una escala mucho más pequeña, que tiene que ver con la parte experiencial, pero dentro de los espacios. O sea, con la experiencia interior, cuando vas a un restaurante, cuando vas a un hotel boutique. Es decir, se centra mucho más en la experiencia del usuario, pero no a nivel macro, ¿no? Bueno, aquí preguntan, ¿cuáles son los retos como estudiante y como profesionistas en arquitectura? Yo creo, como estudiante, una de ellas creo que debería de ser tener la... Cada vez se ha perdido más la curiosidad de los estudiantes. No sé, o sea, el tiempo yo creo que es la hiperconectividad que puede existir hoy y el acceso a respuestas. Pero creo que se ha perdido un poco creo que el reto es volver a recuperar, digamos, que la parte intelectual de los arquitectos, ¿no? O sea, un arquitecto hace 50 años era un actor social, político, que podía generar detonantes importantísimos y dentro de una sociedad, ¿no? Por eso se crearon las viviendas de interés social, por eso se crearon pues las maneras de trabajar, porque empezaron a generarse necesidades nuevas a nivel de ciudades, ¿no? La gente migraba hacia las ciudades y entonces empezaban a tener como... eran generadores de cultura y sociales. Y como profesionistas en la arquitectura creo que estamos en una situación compleja, porque creo que pocos profesionistas respetan el tema de la arquitectura hoy en día. Tengo una pregunta anónima. ¿Puedes explicar, por favor, la diferencia entre la arquitectura urbana y arquitectura de interiores? A ver, las dos son arquitectura. Es decir, cuando se gradúan de arquitectura. Una está centrada en estrategias urbanas, que es lo que acabo de explicar, y la otra en experiencias y espacios interiores. Entonces, la relación de arquitectura de espacios y experiencias interiores, digo, la de urbanas ya la respondí. La de experiencias está relacionada con cuestiones intangibles dentro de espacios, pero no necesariamente tienen que ser interiores, pueden ser exteriores. O sea, no diseño de interiores. Lo que hacemos en arquitectura de espacios y experiencias, por ejemplo, es entender más allá de lo que entiende un interiorista como tal, de medidas, colores, amueblado, etcétera. O sea, lo que hacemos en experiencia de interiores es incluso diseñar el olor del espacio. O sea, cómo huele, a qué debe de oler un espacio para que estés relajado, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la iluminación o el ambiente que debe de tener para que la gente salga con los pelos de punta, ¿no? Por ejemplo.
o algo que pasa constantemente, por ejemplo, en un restaurante, ¿no? ¿Cuál es la temperatura que tiene que haber? Si quieren que la rotación de la gente sea muy alta, diseñar la temperatura de un espacio donde haga frío, lo que va a querer hacer es que tú te vayas rapidísimo, que no te quedes a comer, ¿no? Entonces tú vas a pedir tu comida, comes rápido y te vas. Y entonces eso se diseña porque estás pensando desde la estrategia de cómo lograr que la gente se vaya. O haces un mueble incómodo para que la gente no esté cómoda y no se quede ahí 3 horas sentada, ¿no? Entonces, básicamente la parte de la experiencia tiene que ver en cuestiones intangibles que están más allá de lo que se puede ver, que precisamente ese es un diferenciador que tiene CEDIM, que otras escuelas no lo ven. Las escuelas tradicionales pues ven la arquitectura como tal, pero nosotros intentamos enfocarnos en aquello que los demás no ven, ¿no? Entonces, ¿por qué enfocarnos dentro de la parte estrategia urbana? Pues porque creemos que para nuestro cliente es necesario que nosotros lo orientemos y le digamos, oye, no, la vas a regar poniendo un hotel donde no va un hotel, ¿no? O igual para un cuate que montó una hamburguesería y entonces, pues ahora tu experiencia, imagínate, bien sencillo, con el coronavirus, pues va a haber que vivir una experiencia totalmente distinta. O sea, lo que antes era ir a un lugar donde tú podías vivir la experiencia a través de todos amontonados, comiendo, no sé qué, etcétera, pues hoy las mesas van a tener que estar de alguna manera diseñadas para que tú puedas tener 1,5 metros de distancia de cada uno y tu experiencia va a ser totalmente distinta. ¿Qué eso pasa con un lugar? Si tú entras a un lugar donde está totalmente oscuro y tú no puedes ver lo que te comes, pues imagínate, tu experiencia es totalmente distinta a un lugar donde tú puedes ver qué es lo que te estás comiendo. Eso es precisamente lo que exploramos dentro de la carrera de arquitectura. Pero acuérdense, las dos tienen el contenido de arquitectura, por lo tanto, los dos acaban siendo arquitectos. Nada más que hay como cosas en las que enfatizamos más. Y aún así, muchas veces hay proyectos donde los dos colaboran y al final pues acaban conviviendo y conjugando proyectos entre ellos. ¿Cuáles son las... Preguntan otra cosa. Yo no sé si esto logró, si no, pues me puedes poner el anónimo, me puede poner ahí, si no le quedó claro. También preguntan, ¿qué tipos de proyectos se realizan en la carrera de arquitectura urbana? Pues bueno, los proyectos son muy variables, como digo, no sé si ya revisaron un poco cómo funciona SEIM, pero SEIM funciona en una cartera de proyectos que están relacionados con proyectos reales. Entonces, hemos desarrollado proyectos desde crear un material que absorbe partículas de CO2 o de PM10 del ambiente, hasta desarrollar un puente de pura madera para poder cruzar de un lado a otro. Colaboramos, por ejemplo, con el gobierno de Santiago, hicimos la colaboración de la regeneración urbana de los Cavazos, que era fue algo muy padre porque se creó desde el mobiliario urbano, la iluminación, la manera en que llegaba el autobús, cómo íbamos a hacer que toda esa fachada, cuando tú pasas hasta Santiago, por ejemplo, acabara estando unificada y no se vieran como estos puestos así todos feos. O digo, tal vez no feos, son curiosos, ¿no? Pero de alguna manera como que era unificar la imagen urbana, que cuando tú pasaras determinadas de que, qué padre, me quiero parar ahí a comerme un pan de elote o no sé, otra cosa, ¿no? Entonces, pues se creó mobiliario, se crearon unas barreras acústicas para que los carros que pasaban pudieran también como de alguna manera minimizar el ruido que hace un carro, un camión, un tráiler cuando va pasando por ahí. Desarrollamos proyectos de todo tipo, o sea, podemos hacer desde una casa hasta un aeropuerto. Pues digo, creo que ya la respondí con esta. La escala más pequeña que un arquitecto urbanista va a trabajar. O sea, recuerden que es arquitectura. O sea, la escala que trabajamos es hasta de nivel diseño industrial. O sea, desarrollamos
hasta los muebles si hace falta, que la idea es, oye, cuando tú diseñas algo, diseñas todo. Antes los arquitectos diseñaban hasta la cosa esta para abrir las puertas, ¿no? La manilla de la puerta, los muebles. O sea, había necesidades de desarrollar y hoy lo seguimos haciendo. O sea, básicamente lo que, lo que vamos a ver dentro de la carrera es, digo, es una parte muy corta, porque esto obviamente es a lo largo de los años que vas desarrollando experiencia, trabajando y con mucho tipo de proyectos que vas aprendiendo cosas. Pero la idea la idea principal es dotar de las herramientas a la gente para que pueda explorar cosas, ¿no? Que pueda proponer cosas diferentes. Hoy es muy difícil que un arquitecto trabaje solo. Hoy, de hecho, cada día o cada vez más las oficinas son multidisciplinares. O sea, a mí me ha tocado ya últimamente trabajar en equipos donde pues existe el ingeniero, existe el que te hace la parte, digamos que eléctrica o ingenierías, o hoy hay tantas ramas porque un edificio está tan lleno de cosas como, pues, o sea, desde las cosas tan comunes como puertas, ventanas, etcétera, pero hay cosas también como, pues, la seguridad, la red, por ejemplo, ¿no? Entonces empieza a haber como una maraña de cosas, imagínense un sistema vivo lleno de mangueras, que en este caso serían las venas. Pues imagínense un edificio está igual, completo de cosas que evidentemente pues lo que nuestro alcance como arquitectos está de alguna manera en tener las herramientas como para poder ser los managers de todo esto y poder llevar a cabo pues prácticamente todo lo que tiene que ver con el edificio, ¿no? Pero evidentemente, pues imagínense, no nos podemos ser especialistas en instalaciones hidrosanitarias, ¿no? Entonces, pues trabajamos con ellos, pero lo que vamos a ver, pues es obviamente acabar viendo pues todos los elementos para poder dar herramientas y luego ustedes pueden definir en qué se van a especializar. Perdón, es que hay otra pregunta aquí que dice, ¿es lo mismo arquitectura urbana que paisajista? No, no, pero para ser paisajista tienes que haber estudiado urbanismo, si no, no puedes ser paisajista o arquitectura. O sea, me parece que, o sea, sería un grave error hoy quien se diga paisajista. Digo, también habría que entender qué se entiende como paisajista hoy en día, porque, pues bueno, yo he visto gente que hace jardines que dice que es paisajista, pero, por ejemplo, hacer un vertedero de basura es parte del paisaje. O sea, porque ¿cómo haces el tratamiento de la basura para no acabar maltratando el ambiente? ¿O cómo haces un lugar de gestión de residuos? ¿Cómo diseñas un lugar de gestión de residuos? O una granja, ¿no? Para esto, ¿no? O sea, lo que pasa es que la gente asocia el paisaje con lo verde, pero no necesariamente, no tiene nada que ver. Pero eso es una rama de especialización que solamente se ve en maestría o en doctorados. Entonces, o sea, ser paisajista es un tema bastante complicado porque los paisajistas, que yo conozco al menos, son arquitectos, pero tienen una relación directa con agrónomos, o sea, saben de agronomía, saben de biología, o sea, de otros procesos que están relacionados. Digo, creo que ya son todas las preguntas. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Pueden igual chatearlas. De todas formas, si en caso de que tuvieran alguna pregunta, pues podríamos de alguna manera, si quieren, ponerse en contacto con admisiones y igual esas dudas me las van a hacer llegar a mí y con mucho gusto se las contesto. Digo, es una parte, solo recuerden que obviamente lo que nos enfocamos nosotros
es en la parte arquitectónica. O sea, el diseño arquitectónico es lo que para nosotros tiene como cierto nivel de importancia. Y luego lo que hicimos fue dividirlo en dos escalas porque creímos conveniente que alguien que hace, ya de por sí es muy corto el tiempo para entender como todo, como para todavía entender que pues la parte urbana, que es otra escala, pues evidentemente requiere de otro tipo de especialización que los que están en la parte de interiores, ¿no? Argentina nos pregunta, ¿hacen planificación de ciudades costeras? Digo, no nos ha llegado un proyecto de planificación de ciudades costeras, pero sí, evidentemente, o sea, hay muchos ejemplos de urbanistas con ciudades costeras, digo, de alto turismo, como pues ciudades que son, o sea, en México tenemos una gran cantidad de ciudades con ese tipo. Y evidentemente, pues la planificación o la estrategia que hay que seguir en estos lugares es importante porque hay la salinidad dentro de los materiales, etcétera. Incluso, por ejemplo, el tema no solo de los materiales, porque obviamente diseñar algo en un lugar que estás en la costa, que eso pasa incluso con los autos y todo, que se pudren mucho más rápido, ¿no? Pues igual la arquitectura tiene que responder de alguna manera también a esto, y los edificios responden de alguna manera a esto, las calles responden a esto, pero la cuestión también, por ejemplo, de el daño ambiental que tú generas al momento de colocarte, cuáles son las normativas, reglamentos a nivel de planificación urbana de estos lugares, también está determinado de alguna manera por cada proyecto que te toque. Entonces, es muy difícil como entender o tener como el ejercicio, porque cada vez que nos toca un proyecto nuevo, pues evidentemente tú lo que haces es con las herramientas que tienes de investigación, etnográficas, etcétera, pues vas desarrollando evidentemente eh, pues vas desarrollando las Ignacio Sisti, el crecimiento desmedido de Cancún. Pues no, realmente no tenemos una información acerca de esto porque no estamos en Cancún. Pero evidentemente pues la carrera lo que te dota es de las herramientas como para poder tú poder generar pues este tipo de propuestas, ¿no? Creo que eso también tiene que ver con una relación de los permisos y del tema de desarrollo urbano que existe en cada lugar. O sea, en Cancún yo desconozco cuál es ahorita el tema de la construcción o cómo está, o desde el tema de permisos, si están regulados o no están regulados. Entonces no te podría ayudar como entendiendo eso. O sea, que podría ayudarte si, o sea, como parte de un proyecto sí, pero no, ahora mismo no es un proyecto que sea o que lo hayamos tenido. Alguien que empezara a estudiar arquitectura, que leyera muchísimo. Consejos para alguien que empezara a estudiar arquitectura. Leer, leer, leer. O sea, visualmente, la arquitectura es un tema de cultura visual, de saber de arte, de historia, de arquitectos, de entender acerca de cuál ha sido la evolución. Leer, o sea, volver a leer, es importante. Aquí en Monterrey, ¿dónde podemos encontrar ejemplos de urbanismo? Pues Monterrey es urbanismo, todo Monterrey. Fundidor es un ejercicio de paisajismo. Es un ejercicio de paisajismo mezclado con temas de cultura, pero es más bien regeneración urbana. Aquí preguntan también que si Fundidora sería un ejemplo. Pero sí, es un ejemplo muy bueno además. O sea, porque incorpora arte, etcétera. Pero, por ejemplo, hay muchos ejercicios de urbanismo. Pero en general todo Monterrey es urbanismo. O sea, mientras sea una ciudad es urbanismo. Puede ser cualquier cosa. Vamos a aprender sobre temas de innovación como ciudades flotantes, como proyectos que hay en Dubái. Pues sí, o sea, vas a entender los procesos de innovación. Yo creo que más bien vas a tener que inventar tú las ciudades flotantes. O sea, el tema de especular acerca de hacer una ciudad
O sea, la inversión que puede llegar a ser económicamente Dubái como para poder desarrollar una ciudad flotante, no sé si tenga equiparación con lo que se puede invertir en México a nivel de urbanismo. O sea, también esto depende mucho de, o sea, del poder adquisitivo que tenga una ciudad. Por eso hablaba de la importancia económica. O sea, tú puedes ver el poder adquisitivo de una ciudad o el poder económico de una ciudad a través de su urbanismo. Si tú vas por las calles y no hay bordos, no hay agujeros, etcétera, quiere decir que es una ciudad que tiene dinero, ¿no? Y entonces, evidentemente, pues pueden dar. Hay muchísimos libros. Si buscas nuevo urbanismo, ediciones de AT Plus, etcétera, etcétera, o sea, puedes encontrar muchísimos libros. Digo, evidentemente cada uno está involucrado o desarrollado a partir, porque ya verán que hay temas como muy cerrados. Bueno, gracias por tu respuesta, Ignacio. Nada, para eso estamos. Y básicamente no hay más respuestas. Digo, no hay más preguntas. Entonces, pues solo me queda, pues, de decirles que cualquier otra duda, pregunta que tengan, pues con mucho gusto las podemos responder a través de ponerse en contacto con el departamento de CEDIM, de admisiones. Y evidentemente, pues, digo, creo que hay una promoción por haber estado en esto. Si les interesa saber más acerca de esto, con mucho gusto podemos seguir platicando vía, vía pues, remota como esto, pero pues con mucho gusto podría responder. Si tienen alguna duda, mándenla y con gusto se las iré respondiendo. Muchas gracias a todos y nada, espero verlos pronto por CEDIM. Okay. Saludos a todos.